dijimos que es importante que conozcamos el sentido de membresía que Dios nos da en Cristo. En todo caso, somos miembros los unos de los otros, somos miembros de Jesús, que es la cabeza del cuerpo, y también como familia, la gran familia de la fe, participamos nosotros de esta gran y bendecida membresía en el mundo entero. En todos lados dice el apóstol Pedro que hay hermanos que están pasando lo mismo que podamos estar pasando nosotros. Quizá tú en esta noche dices, estoy pasando fuertes crisis, fuerte prueba, y seguramente que así será. Pero dice el apóstol Pedro que recordemos que en todo el mundo hay hermanos que están pasando por lo mismo, que no somos los únicos que estamos pasando lo que estemos pasando. En todo el mundo hay hermanos que tienen cosas en común con nosotros en la hora de la prueba. Pero asimismo también tenemos en común la victoria de Cristo. ¿Amén? Entonces vamos a seguir con el tema este de la membresía. ¿Cuánto les parece importante conocer lo profundo que el Señor nos ha unido, nos ha sellado en una relación con Él y entre nosotros como iglesia? Cuando yo soy débil, en Cristo soy fuerte, y al mismo tiempo en mis hermanos, ¿no? Porque el Señor dice que toda potestad y toda autoridad la dio el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, lo que a ti te falta está en el cuerpo de Cristo, está en la iglesia. Y esto lo tenemos que descubrir y nos tiene que ser revelado. Vamos a ver, hablando de membresía, dijimos que hay una naturaleza, digamos, que nos une. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del hombre y la mujer, dice que de Adán sacó a la mujer, del costado del hombre sacó a la mujer, lo hizo miembro de él mismo. O sea, sacó de sus partes a la mujer. Entonces, hay una misma naturaleza, un mismo género. Dios nos creó de Él mismo, dice la palabra. En el principio Dios se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Entonces Dios se habló a sí mismo para hacer al hombre. Y luego el hombre, cuando cayó y pecó, Dios nos envía al Hijo, a Jesús, para que ahora en Cristo seamos recreados. O sea, nosotros tenemos que ir a la naturaleza donde Dios nos recreó en Cristo para entender nuestra nueva vida. Tú tienes una nueva vida, a pesar de que eres el mismo, pero del momento que entregamos nuestra vida a Jesús somos una nueva creación en Cristo. El problema que tenemos nosotros es que nos traiciona la memoria. Siempre volvemos a las cosas pasadas viejas, cuando dice la Biblia que el Señor nos perdonó y hizo todas las cosas nuevas. Entonces yo tengo que cumplir con la palabra que dice, no traigas a la memoria las cosas pasadas, porque el Señor ya sepultó nuestros pecados. El Señor, dice la Biblia, que se olvidó. Él deshizo nuestras rebeliones como neblina con su perdón. Entonces ahora nos tenemos que parar en la vida novedosa de la nueva naturaleza. Entonces, mira lo que dice, vamos a ir a la palabra para ir viendo. ¿Por qué somos? ¿Cómo que soy miembro de Dios y sigo todavía en mis luchas? ¿Cómo que siendo hijo de Dios todavía estoy luchando con pecados, con vicios, con ataduras, con tentaciones? Bueno, lo que pasa es que hablábamos el miércoles que necesitamos renovarnos en el espíritu de la mente. Necesitamos ponernos al día en cuanto a la redención, que ya somos nueva creación. Entonces, aunque tú en tu carne vas a sentir las mismas debilidades, las mismas cosas, dice la Biblia, hacer morir por el espíritu las obras de la carne. Entonces tú tienes que gobernarte desde el Espíritu, tienes que llenarte del Espíritu y gobernarte desde el Espíritu, y tienes que pedirle a Dios que te dé la mente de Cristo en toda decisión y en todo discernimiento, en todo juicio, para que podamos vencer. Mira, vamos a ir rápido, mañana voy a profundizar más, hoy vamos a tocar un poco así, pero venimos hablando de la membresía. Y en 1 Corintios, creo que era el capítulo 12, a ver, entonces el apóstol Pablo empieza a describir acá, haciendo una alusión a lo que es el cuerpo humano, pero también está hablando de los dones, de los miembros con diferentes dones. 12, 14, bueno. Entonces dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 14, hablando de que cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo, así como en tu cuerpo hay muchos miembros, hay muchos órganos, hay muchos, digamos así, dispositivos dentro del cuerpo, así en la iglesia está equipada por muchos dones, por muchos miembros que conforman el cuerpo y sus capacidades. Dice
1 Corintios 12, 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro. ¿Qué no es el cuerpo? ¿Qué no es la iglesia? Un solo miembro. No porque el pastor, no, pero la iglesia no es el pastor, la iglesia somos todos. No es un solo miembro. Yo soy miembro también de un cuerpo. Tú eres miembro del cuerpo. Entonces la responsabilidad no puede recaer en uno, tiene que ser en todos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, los que conforman el cuerpo. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque no soy diácono, porque no soy pastor, porque no soy anciano, porque no soy profeta, porque no soy intercesor, no tengo que orar, no tengo que predicarle a otro, porque no soy el responsable de esta iglesia, no tengo que apoyar la obra. No, todos somos miembros del mismo cuerpo. A ti te va a ir como tú entiendas que eres miembro de un cuerpo, como que eres responsable de la vida del cuerpo, que es la iglesia. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Porque no eres la función que es el otro? No, tú eres parte del cuerpo, porque Cristo es tu cabeza y el Señor te dispuso y te digamos así, te introdujo y te dio identidad en el cuerpo, que es la iglesia. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuésemos pastores, si todos fuésemos profetas, si todos fuésemos evangelistas, ¿dónde estaría el resto, no? Gracias a Dios que no somos todos lo mismo, pero todos somos en Cristo. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Y aquí se cumple una palabra que dice, somos lo que somos por la gracia de Dios. Di conmigo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y aún el Señor te va a llevar a otro nivel. Aún el Señor te va a aumentar gracia. Te va a dar aún más dones, porque Dios necesita gente dispuesta y equipada para el servicio. Verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero el cuerpo está representado por los miembros. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia es el cuerpo, y cada miembro conformamos la iglesia. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Qué fuerza puede hacer un ojo? ¿Cuán sensible es un ojo, no? Yo que estoy luchando con el tema de la vista, que me están tratando este ojo, me están sacando agua, me están poniendo láser, que cuán débil y sensible es un ojo. Pero tú con ese órgano o ese miembro del cuerpo tan sensible, sin eso, estamos anulados. Entonces, aunque es débil, aparentemente, es de lo más importante. Entonces, a veces hay hermanos en la iglesia que tú dices, mira, este hermano no habla, no dice nada, pero tú no sabes si por oración de ese hermano estás en pie. Aquí hay personas que no están acá adelante y que están todo el tiempo orando. Entonces, nunca menospreciemos a los que no son visiblemente importantes o no se destacan a los ojos de alguien, porque tú no sabes quién es esa persona en el secreto. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. A aquellos que nos parecen más indignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, ¿no? Entonces, qué cuidado tienen las mujeres, ¿no? De su cuerpo, de cómo les gusta ser coqueta aún en lo íntimo. Y bueno, la iglesia debería ser consciente de que Dios está viendo todo, ¿no? Entonces, ustedes saben, por ejemplo, una curiosidad, que viene al caso que en la antigüedad había leyes sacerdotales en cuanto al culto. Y tú sabes, por ejemplo, que a mí siempre me llamó la atención que el Señor a los sacerdotes no les permitía, por ejemplo, tener ropa interior de lana, porque un sacerdote sirviendo al Señor no podía sudar. Entonces tenía que ser su ropa interior de lino finísimo. No podía estar sudado sirviendo al Señor. Eso habla que el servicio de Dios no tiene que ser algo que nos agita, que nos confunde, que nos desgasta. Tiene que ser un gozo servir a Dios en espíritu y en verdad. Tiene que ser un deleite, tiene que ser un anhelo de corazón.
Y tenemos que estar delante del Señor conscientes de mantener nuestra limpieza de conciencia delante de Él. Entonces todo lo que era en el Antiguo Testamento es un tipo de lo que hoy es en el reino, ¿no? Y por ejemplo los sacerdotes, ninguno vivía para sí. El otro día le decía que el sumo sacerdote cuando entraba a la presencia de Dios, entraba en los pectorales, tenía 12 piedras preciosas, que cada piedra representaba una tribu. Entonces cuando el Señor veía al sumo sacerdote, veía a su pueblo, veía a los príncipes de su pueblo. Cuando hoy Jesús entra con sus llagas, con su sangre, a interceder por nosotros delante del Padre, el Señor no está viendo tu pecado ni el mío, el Señor está viendo tu santidad por medio de esa sangre. Entonces nadie en el reino de Dios vive para sí y nadie muere para sí. Todos nosotros tenemos gente incrustada en nuestro lomo. Por eso necesitamos tener un espíritu de unidad, de unanimidad, un alma, de unidad y de comunión, como yo hablaba anoche en la intercesión. ¿Por qué? Necesitamos tal espíritu porque cuando tú entiendes la unidad, la comunión, cuando tú entiendes la unanimidad, cuando tú entiendes digamos, ese mismo sentir que es en Cristo, tú no te miras solo. Si ustedes me escuchan todo el tiempo a mí, y no es porque sea pastor, yo continuamente estoy intercediendo por otros, no estoy orando para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy incrustado en ustedes y ustedes están incrustados en mis lomos. Pero no por ser el pastor, nosotros estamos entrelazados entre hermanos. Porque es el diseño de Dios lo que es la iglesia. Dios no está mirando una iglesia que concurre gente a un local. Dios está mirando en el uno, en Cristo, a todos reconciliados en el mismo. Entonces cuando el Señor mira a un hombre, mira a Jesús o mira a Adán. Y tú te defines en quién estás. ¿Tú estás en Cristo o estás en tu vieja vida? ¿Estás en la vida del Espíritu o estás en tus pecados? Si soy miembro de Cristo, decíamos el miércoles, no puedo entregar mis miembros al pecado para servirles, sino que ahora tengo que entregar mis miembros a la justicia. ¿Y qué significa? El que robaba no robe más, sino trabaja y tenga ahora que compartir con los demás de lo que tiene. Eso es servir a la justicia. Lo otro era servir al pecado. Entonces, ser miembro, ser parte de una entidad, de una iglesia orgánica, una iglesia viva, una iglesia que se sustenta por el Espíritu y por la palabra, hace que cada miembro tenga la gracia de Cristo impartida y la vida de Dios manifestada. O sea, ¿sabes por qué tenemos tantos problemas personales de culpa, de condenación, de miedo, temores, limitaciones humanas, falta de fe, condenación, autocondenación, falta de confianza? ¿Sabes de dónde vienen todos esos traumas? ¿De dónde vienen todas esas manifestaciones almáticas no redimidas y no transformadas? De juzgarnos a nosotros mismos solos. O sea, si yo me veo solo, siendo casado, yo puedo hacer la vida loca de afuera, aunque tengo hijos y estoy casado. Si yo me veo solo en la vida, aunque vengo a la iglesia a escuchar una palabra, pero no tengo compromiso ni relación con mis hermanos, mi problema va a ser más fuerte, más grande que yo, porque yo estoy midiendo mi fuerza con ese problema y no estoy calculando la gloria de Cristo delante de ese problema. Cuando yo entiendo que yo soy parte de un cuerpo ministrante, yo soy parte de una familia de la fe, yo soy parte y miembro de aquel cuerpo al que Cristo le dio la gloria, el poder y toda autoridad y toda potestad, tengo membresía en una iglesia que tiene el gobierno de un espíritu vivificante. Yo estaba ahí que no tenía que ir a mi casa. ¿Qué me sostuvo? Su oración, la gracia de Dios, la confesión, el entendimiento que tengo. Cuando estábamos en el local de acá a la vuelta y me dieron todos los síntomas del COVID en un culto, que estábamos con la pandemia, que se estaba muriendo la gente, y me vinieron todos los síntomas del COVID, cuando tenía que subir a predicar y empecé a reprender, y estaba luchando con la fiebre, con la náusea, con el vómito, con la descomposición, y estaba luchando en oración, y el Señor me llenó de fuego, y cuando fui a predicar el Señor me usó. Nosotros no estamos exentos de sufrir cosas, pero tenemos una victoria que ya Cristo nos dio en la muerte y la resurrección, y esta es la forma de vida que tiene todo creyente. Entonces tú tienes que verte, digamos así, escondido en Cristo y Cristo en Dios. Entonces ser parte de un cuerpo significa ser miembro
de la familia de la fe, pero significa también participar de una naturaleza divina, donde el Espíritu Santo nos confirma y nos ministra y fluye por nosotros poder y gloria. Y a pesar de mi débil condición, mientras estoy en el cuerpo, diga el débil, fuerte soy, dice la palabra. Mira, porque los que en nosotros son más decorosos, hablando de los miembros del cuerpo, porque los que en nosotros son más decorosos, ¿quién es el más decoroso? Vamos a decir, no a nivel personal, pero ¿quién se destaca? El que predica, el que canta lindo, son los miembros más visibles, ¿no? Más destacados, son los miembros que más se los reconoce porque tienen una función particular donde toda la atención está puesta en ellos. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Los miembros, los que son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba decoro. Más honor al que le faltaba decoro. ¿Qué órgano tiene más honor que otro órgano? Si tú vas en el tren y alguien te toca sin querer la espalda, no te molestas. Pero si a una mujer alguien le toca una parte especial, se crea un conflicto grande, hasta un delito puede ser. ¿Por qué? Porque es una parte del cuerpo que lleva un cuidado especial por encima de otras partes. Acá está hablando de que hay cosas que se tienen más cuidado. Supuestamente son las menos decorosas, pero al mismo tiempo son las que más cuidado se le pone, ¿sí o no? ¿Es así o no? Entonces hay personas que muchas veces se sienten mal en la iglesia o se sienten menos que otros porque, bueno, yo no soy tan importante como esa hermana. No. Es que nosotros aquí no estamos para ser estrella. Acá estamos para que Cristo brille en nosotros. Y cuando nosotros entendemos que la gracia de Dios es la que nos hace la diferencia, Dios no hace excepción de personas. No hay uno más importante que el otro, aunque uno haga algo y otro no haga nada. Significa que tú tienes que valorar la gracia que hay en ti y tienes que fluir con el don que a ti Dios o el Espíritu Santo repartió. No hay ninguna persona que no tenga dones en el cuerpo de Cristo. Tienes que descubrir el don y tienes que perfeccionarlo. No hay ninguna persona que el Espíritu Santo no le haya repartido dones. Hay dones que son más visibles y dones que son menos visibles. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros juzgamos mal. Juzgamos como hombres y no juzgamos con el discernimiento. Porque mira, yo te voy a decir, yo nunca hubiese creído que yo iba a predicar la palabra porque yo era muy tímido. Entonces, el Espíritu Santo rompe barreras. El Espíritu Santo quiebra lazos que nos atan a nuestra vida pasada. Y tenemos que quebrantar todo yugo y tenemos que rebelarnos contra todo límite que el enemigo pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Si tú te conformas a los límites, a la condenación, a los miedos, a la culpa, tú nunca vas a fluir, nunca vas a poder servir al Señor en espíritu y en verdad. Tenemos que renovarnos en el espíritu de la mente para poder ser lo que Dios dijo que íbamos a hacer para su gloria. El verso 25 de 1 Corintios 12 dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¡Ay, cómo me gusta este versículo! ¿Cuándo va a ser el momento que los miembros nos vamos a preocupar todos por los otros? Que los miembros nos preocupemos por los otros es la verdadera condición de estar en una iglesia saludable. Un cuerpo saludable siente cuando el dedito del pie duele. Un cuerpo que está paralizado, parapléjico, un cuerpo que tiene problemas de circulación, un cuerpo que tiene problemas en sus miembros, no siente el dolor, ¿no? Y qué triste que tengamos miembros sufriendo y no sintamos dolor. No sintamos la necesidad de orar por otro. No sintamos solidaridad, amor, compasión, misericordia. ¿Será que el cuerpo está sano? No es un cuerpo sano. Por ejemplo, cuando nosotros comemos algo, ¿no?, que no somos conscientes que eso es nocivo, pero sabes que el cuerpo se prepara y se defiende de algo que es tóxico, ¿y qué pasa? Comienzas a levantar fiebre, comienzas a vomitar, a sentir náusea, te da malestar estomacal, lo tienes que eliminar de alguna manera, porque el cuerpo se defiende, tiene una reacción de defensa. Cuando nosotros en el cuerpo de Cristo aceptamos cualquier cosa y no reaccionamos,
No nos pone mal la mentira. No sentimos rechazo con la hipocresía religiosa. Nos da igual que la otra persona hable barbaridades, mienta y se corrompa espiritualmente. Y no nos inmutamos y decimos, bueno, el problema de él. Tengo un problema yo en la coyuntura. O no lo siento parte del cuerpo, o no entiendo que pone en peligro mi vida. ¿Ustedes vieron alguna vez a un ser humano injertado con una mano de mono, aunque tiene 5 dedos? No. ¿Por qué? Porque es otra naturaleza. ¿Por qué la iglesia acepta cosas que son contra natura, hablando de espiritualmente? Porque no entendemos quién es la cabeza. O sea, si Cristo es la cabeza, tú no puedes tener en la iglesia una mano de mono. No puede ser injertado en el cuerpo de Cristo una mano que no sea humana. Cristo, cuando vino en carne al mundo, no vino con el cuerpo de un mono, vino con el cuerpo humano. Es una tontería lo que estoy diciendo, ya lo sé. Pero ¿por qué nosotros aceptamos cosas que son anticuerpo o antinatura a la vida del Espíritu? ¿Te das cuenta? ¿Tengo razón? ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque el cuerpo de Cristo, así como el cuerpo humano, Dios le dio un diseño al cuerpo humano. Ustedes se dieron cuenta que cada uno de nosotros estamos orgullosos de nuestras comidas tradicionales. Pero tú comes lo que en tu tierra hay. Entonces después llegas aquí y buscas como loco la hoja del plátano para hacer los tamales. Y yo voy a Italia y como canelones con masa de harina. Tú lo envuelves con hoja de plátano, yo lo envuelvo con harina. Te vas a Argentina, comes pan, te vas a Venezuela y comes arepa. Lo que hay en la tierra, lo que sobreabunda en la tierra. Pero no quiere decir que uno esté mal. Cada uno con los recursos que Dios dio. Ahora, fíjate, ¿por qué nos podemos adaptar a la comida fácilmente y no nos podemos adaptar a la vida del Espíritu? Que también es comida. Jesús enseñó, no trabajes solamente por el pan que va a la letrina. Trabaja por aquel pan que conduce o conlleva a la vida eterna. Porque ya no eres solamente vientre, ahora eres espíritu. Entonces ser miembro de un cuerpo espiritual nos demanda espiritualidad. Ser miembro de un cuerpo espiritual que es la iglesia, nuestra esencia es espiritual. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, dependemos también de muchas cosas materiales y naturales, porque todavía estamos en el mundo. Pero quiero decirte una cosa, que todo lo temporero no puede condicionar nuestra vida espiritual, porque somos lo que somos por la gracia de Dios, para vida eterna. Acá dice, y vamos a entrar ya ahora en profundidad, dice el verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Hablando en un cuerpo normal. Yo quiero decir que si somos una iglesia normal, o espiritual, o bíblica, me duele lo que está pasando mi hermano. Me duele lo que está pasando mi hermana. Como iglesia, ¿cómo juzgas la temporada que estamos viviendo? ¿Qué piensas tú de esta iglesia en la temporada que estamos viviendo? ¿Qué juicio sacas? Yo creo que estamos en prueba. Yo creo que estamos siendo procesados. Yo creo que estamos siendo probados. Y yo creo que el Señor nos quiere promocionar a más, pasándonos por un filtro de las motivaciones. Eso es lo que yo juzgo de este tiempo. Yo no siento que estamos en una victoria total, no siento que estamos en un tiempo de euforia, pero sí sé que Dios nos está procesando porque nos está perfeccionando como la plata. Nos tiene como el Señor purifica la plata, así nos está purificando. Está queriendo sacar el Señor lo precioso de lo vil para hacer como la boca de Dios. Que el Señor quiere sacar la carnalidad, la mundanidad y nos quiere meter en la vida del Espíritu, quiere hacer de nosotros una iglesia gloriosa. Entonces, si tú las pruebas, la lucha, los contratiempos lo tomas a nivel personal y no te juzgas dentro del cuerpo de Cristo, como la novia que Dios está ataviando y está enamorando y está preparando para casarse con ella, tú vas a ver lo que te pasa como una pérdida. Vas a ver que las pruebas son una excusa para no agradar a Dios, para no obedecer a Dios. Pero si tú entiendes que Dios te está procesando porque confía en el diamante que hay en ti y te está puliendo y te está
llevando a un fuego de prueba donde está purificando tu vida y te está perfeccionando en esa palabra. El dicho de Jehová le probó. Entonces, en ese proceso de purificación, Dios va a sacar una alhaja escogida, Dios va a sacar una alhaja de gran precio. Entonces, nosotros tenemos que ser probados como el oro, dice Pedro, y en el proceso buscar la manera de agradar a Dios para salir de la prueba en alabanza y aprobación y no el rechazo de Dios. Entonces, en el momento de la prueba, aprendamos a confiar en lo que Dios diseñó para nosotros, sabiendo de que, decía Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Qué confianza tendría Job en Dios, no? Cuando se le habían muerto los hijos, cuando la mujer lo maldecía, cuando perdió toda la riqueza que tenía, cuando vino la sarna, cuando se rascaba con un palito la sarna, y venían pensamientos diabólicos para que niegue a Dios, para que niegue la fe. Y dice que él decía, lo dice la Escritura, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Qué nos puede pasar de parte de Satanás o de parte del mundo que Dios ya no nos ha dado la provisión en Cristo? Jesús dijo en una ocasión, no tengas miedo del que te mata el cuerpo. Eso es para los misioneros mártires que hay en las naciones islámicas, sobre todo. No tengas miedo de lo que matan el cuerpo, que tenerle temor a aquel que después de muerto puede enviar tu alma al infierno. A ese tenerle miedo. Pero nosotros, si vivimos en la carne, vamos a vivir por las circunstancias y no por fe. Entonces, ¿qué te quiero decir esto? Estar integrados en el cuerpo de Cristo significa que somos más que vencedores en Él. Y aunque aparentemente seamos débiles o aparentemente estemos pasando por momentos dolorosos, el saber que mi hermano se duele por mí es una consolación y es una esperanza. El apóstol Pablo, estando preso, estando castigado por predicar el Evangelio, estando perseguido, escribió una de sus cartas y dijo, yo sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu Santo volveré a vosotros. ¿Sabes? Porque él se contemplaba en el cuerpo. Él no estaba mirando que era un pobre apóstol fracasado. ¿Qué van a pensar de mí ahora los hermanitos? No me van a creer más los mensajes porque me vieron que me metieron preso. Él escribió a su hijo Timoteo y le dijo, no te avergüences de mí, del Evangelio, ni de estas cadenas. No te avergüences. Porque esto testifica que el Dios que nos llamó es digno de todo servicio, de todo sacrificio. Lo que a uno le puede ser tropiezo, al otro le puede ser motivación de fe y de valentía. Cuando Herodes empezó a perseguir la iglesia, porque el Señor había dicho, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra, y vino una persecución, y dice la palabra del Señor que empezó a esparcirse la iglesia por todos lados, y ahí sale la carta del apóstol a los hebreos, que habla de una carta a los que estaban exiliados, los que estaban por ahí, y le mandó el mensaje por carta. Entonces, nosotros vemos que cuanto más tiempo de prueba, los que se sienten en cuerpo, son cuanto más se fortalecen y más se levantan en el poder del Espíritu, porque tienen conciencia del cuerpo. El que no tiene conciencia del cuerpo, no se duele de nada, no se entera, no le llega la información desde la cabeza, pero que es parte del cuerpo, esté donde esté, va a saber donde esté que es parte de un cuerpo. Mira, yo en el año 2007 viajé a Argentina y a Chile a ministrar, y fui a un lugar en Argentina a derribar un altar de unas potestades satánicas, ¿no? A la casa de un pariente de Marieta, que estaba su abuelita enferma, y fui a orar por ella, y estaba derribando un altar satánico. Y cuando quebranté ese altar con una masa y ungí con aceite y rompí todo plan diabólico y toda brujería, el que ministraba ese altar estaba en el campo. Fue turbado por los demonios y se vino corriendo porque sabía que algo estaba pasando. Desde el campo vino. Yo terminé de hacer eso, oré por la abuela de Mariela y me fui a predicar a una iglesia y me hospedaron. Cuando llegó el tío de Mariela, que estaba en ese altar, no me encontró, ya tenía el altar roto. ¿Quién le informó a ese que su altar estaba en peligro? Las entidades de lo que él formaba parte en la familia de tinieblas. ¿Quién es el que a ti te pone la carga por orar por un hermano? El Espíritu Santo, que está sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, donde tú te unes, eres un espíritu con eso. Donde tú te unes, eres
una entidad con eso. A eso me refiero cuando hablamos de ser miembro, ¿te das cuenta? Y sobre toda membresía opera un espíritu. Sobre toda membresía opera un espíritu. Hay un espíritu familiar, se llama un patrón familiar, una conducta, por ejemplo, pecaminosa en una familia. Tú ves que pasan las generaciones y es el mismo vicio, la misma maldición, la misma desgracia, la misma condición miserable, el mismo pecado e inmoralidad, la misma injusticia, la misma tragedia. Nosotros hemos ministrado personas que cada año moría alguien en su familia. Cada año moría alguien, en una ley espiritual de muerte en una familia. ¿Sabes cómo se llama eso? Patrón familiar. Cada generación con los mismos vicios, patrón familiar. Cada generación con los mismos demonios de enfermedad, patrón familiar. Entonces, hay una genética que transfiere maldición, pero hay un espíritu que, por causa de la unción, pudre el yugo y da nueva oportunidad a los creyentes, que esta es la gracia que tenemos, lo que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, cuando tú eres parte de una familia, esa familia está bajo el gobierno de un espíritu. Entonces, cada iglesia tiene un nivel de unción, tiene un manto, tiene una característica. Cada familia natural particular tiene una identidad, tiene una patria, y cada cosa a la que tú te unes tiene unas condiciones, tiene una ley espiritual, y tú tienes que saber delante de quién estás, para qué estás y dónde fuiste puesto con el propósito de desarrollarte en una identidad que está dando una idea hacia dónde vamos conduciéndonos, porque cada persona, como cada iglesia, como cada familia, tiene un propósito. Entonces, no todo el tiempo vamos a estar con la misma gente quizá, pero Dios va a usar todo lo que tiene a mano para edificarte, para confirmarte y para equiparte. Entonces, vale, si Dios nos puso en un cuerpo, es con el propósito de ser suministrado, ministrado, edificado, pero también de participar en la edificación de otros. O sea, todos nosotros somos ministros, no el pastor. Entonces tú ministras a otra persona, tú suministras, tú impartes, tú das testimonio, tú alientas, tú amas, tú cubres, tú te unes por las coyunturas, tú edificas, tú inspiras. Porque cada miembro sano participa activamente en el cuerpo y es parte en el desarrollo, en el crecimiento y en el avance del cuerpo. Entonces tú imagínate que una parte del cuerpo tuya no crece. Eso es una anomalía. ¿Viste las personas que son enanas? O la gente que creció de la cintura para arriba pero tiene las piernitas cortitas así. Es un cuerpo, pero no es un cuerpo normal. Hay iglesias que no son una parte del cuerpo normal porque crece solamente el pastor. El pastor solamente prospera, cambia de coche, cambia de casa y la gente sigue comiendo el arroz que regalan en la iglesia. Algo no va bien, ¿no? La bendición de Dios dice que la Biblia que baja desde la cabeza, pasa por los vestidos hasta los pies. No se puede quedar en la cabeza la bendición, todos tenemos que ser bendecidos. Entonces, esto habla cuando nosotros somos cuerpo. Ahora, cuando la visión solamente se centra en 2 o 3, ya no es un cuerpo saludable. Eso pasa también en una familia. Cuando uno de los miembros de la familia solamente mira su necesidad, su capricho, su deseo y lo demás, que apechugue. Eso no es normal. Ahí no está el gobierno de Dios. Ahí hay otro que gobierna. Entonces, todo lo que no es saludable, tenemos nosotros referencia. Y Dios estableció un cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para de alguna forma manifestar lo que Cristo como cabeza logró e hizo, para que nosotros ahora recibamos por gracia y por fe esa bendición y la podamos manifestar y reflejar, porque el cuerpo es el testimonio de lo que Dios pensó para la iglesia. Entonces, piensa cómo una iglesia gloriosa que habla la palabra en Apocalipsis está compuesta por personas que tenemos debilidades, luchas, problemas. Bueno, pero el Señor no está viendo tu condición actual, el Señor está viendo lo que somos en potencia y en espíritu. Hoy yo meditaba, ¿no? A la tarde, meditaba cuando el Señor nos está mirando. Tú piensas en un ganadero que tiene 100 vacas o 100 ovejas o 100 caballos en el campo
y él está buscando llegar a un tope en quilaje, digamos, a nivel sanitario, todo, para vender al mejor postor su oveja, su vaca o su caballo, un criador, digamos así, una granja. Y ese ganadero no va a conformarse a que las vacas estén en el campo nada más. Él va a mirar que tenga los mejores pastos, la mejor agua, que no esté enferma. A mí me gusta mucho la vida de campo y me gusta mucho la vida de los gauchos, ¿no? Entonces, ¿qué hace un ganadero? Se levanta a las 4 de la mañana o a las 5, antes que salga el sol, está recorriendo el campo, está observando su ganado. Entonces él las conoce a todas, la mira y las conoce, y las llama hasta por el nombre si quiere. Y sabe que esta la semana pasada rengueaba, entonces viene y la observa si sigue, si tiene una infección, qué fue lo que le pasó, si fue un desgarro, una infección, si corre peligro su vida, si esta que parió rechaza al ternero o le da de mamar. Todas esas son cuestiones de campo, pero yo quiero decirte, si un hombre con problemas, y muchas veces sin amor fraternal, tiene cuidado de su ganado, ¿cómo debería ser el cuidado de un pastor? ¿Y cómo debería ser el cuidado de las mujeres y hombres maduros en la iglesia por nuestros hermanos que tenemos al lado? De ver cómo está, de ver si está pasando prueba, de al menos interesarnos cómo te está yendo, hermano. Cuando quieras platicamos, te invito a un café, charlamos, tener comunión entre nosotros, tener amistad entre nosotros. Porque si tú no puedes velar por tu hermano, tienes el espíritu de Caín. ¿Sabes lo que le dijo el Señor a Caín cuando mató a Abel? Dios sabía que había matado a Abel. Pero ¿sabes lo que le dijo Caín a Abel? El Señor, perdón, a Caín le dijo, ¿dónde está tu hermano? Él ya lo había matado a Abel. Y le dijo Caín al Señor, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues sí, tú eres guarda de tu hermano. Yo quiero decirte que aquí, si no tenemos el espíritu de Caín y tenemos el espíritu de Abel, somos guarda de nuestro hermano en oración, somos guarda de nuestro hermano en consejo, somos guarda de nuestro hermano en misericordia, somos responsables. ¿Sabes por qué muchas veces no podemos hacer más por el hermano? Porque el hermano nunca tuvo conciencia del miembro de un cuerpo. Entonces cualquier cosa que uno habla, dice, pregunta, consulta, lo toman a la personal, se enojan, se ofenden, tienen orgullo. Ay, mira lo que me dijo, ¿por qué me preguntará esto? Sospechan, porque no se sienten parte de una familia. Pero si tú eres parte de una familia, tú eres miembro de un cuerpo, tú tienes compromiso con tu hermano, tú estás entrelazado por la coyuntura, es lógico que tú tengas la carga de ayudar mutuamente, de ayudar, de buscar esa comunión, esa amistad, esa unidad, de preocuparnos al menos por saberlo para orar y ser solícitos en guardar la unidad. Porque somos un cuerpo, no somos un club donde venimos a ver el partido y nos vamos toda a casa. ¿Cuántas cosas tenemos que restaurar, no? Del concepto de lo que es la iglesia. ¿Sabes que una mentalidad de reino consiste en que si tú ahora te vas a tu país y se supone que tú entras a cualquier iglesia cristiana, tú te deberías sentir como aquí? Que el mismo Espíritu Santo que opera aquí, opera allí, entonces tú tendrías que sentirte como en tu casa donde vayas. Ese sería el modelo de iglesia saludable. ¿Por qué tenemos que adaptarnos a cada iglesia local y como empezar de nuevo después de 30 años en el Evangelio porque llegaste a otra ciudad? Si la iglesia es la misma. ¿Sabes por qué? Porque esto es como cada uno edifica su casa a su manera. Muchos edifican la iglesia como a ellos les parece y no según la Biblia. Pero cuando en el Hecho de los Apóstoles tú ves que iban los misioneros, los hermanos, los apóstoles, iban colaboradores de los apóstoles a una iglesia, a otra iglesia, siempre había reporte, siempre había un informe, ¿sabes? La palabra está creciendo, las almas se están salvando, los hermanos son unidos, hay misericordia entre ellos. Cuando no era así, el apóstol Pablo escribía cartas. He oído que hay divisiones, me he enterado que hay falta de amor. Lean 2 de Corintios, lean 1 de Corintios, palabras de exhortación. Hay pecado, ¿cómo que se permiten eso? ¿Cómo que la cena del Señor la usa para beber vino y para competir a ver quién come mejores manjares? Es una perversión eso. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo modelaba el mismo entendimiento de lo que era el cuerpo de Cristo como membresía. Entonces hoy, ¿qué esperas tú de la iglesia? ¿Espera que se te ame? ¿No?
Mucha gente se va porque dice, no, en esta iglesia no hay amor. Entonces se va. Otro dice, no, porque acá nadie me entiende. Se va. Otro dice, no, porque yo estoy para cosas más grandes, yo no estoy para empezar. Yo a esta altura ya multitudes. Se van. Ahora, ese tipo de persona, ¿qué estuvo dispuesto a dar? ¿Qué hizo por otro? ¿Cuánto compartió de lo que sí tenía para compartir? ¿Cuánto se dispuso a mejorar la vida de alguien? Entonces, hermano, ¿sabes? La iglesia es el resultado de la membresía. La iglesia no es el resultado solamente de lo que Cristo logró, sino que es el resultado de la membresía. Cuando a ti no te gusta algo en la iglesia, tú estás puesto para mejorarlo, no para criticarlo e irte. Si a mí no me gusta algo, que hay muchas cosas que no me gustan, tengo que dolerme y tengo que hacerme cargo. Cuando a mí muchas veces me vinieron a hablar mal de mi gente, de mi iglesia, de mis hermanos, de algunos que yo discipulaba, y a veces hasta con razón, siempre le repetí lo mismo. A esa persona yo la conozco porque yo la discipulé. Y no es perfecta, pero yo confío en que va a ser perfecta. Y muchas veces me vinieron a juzgar a hermanos que estaban conmigo por el color de piel, por la nacionalidad, y yo lo defendí no por ser solamente de esta iglesia, sino porque yo sabía el esfuerzo que estaban haciendo por cambiar. Entonces no se trata solamente de buscar lo perfecto, sino de procurar ser perfeccionados y ser también de bendición a otro para que lo logre. Y esto tiene que ver con la madurez. Si yo veo un problema en mi hijo, ¿qué hago? ¿Lo desecho como hijo? ¿Tú desechas a los tuyos porque tienen defecto, tienen problema? ¿Lo niegas? No. Los sufres, los amas, los esperas. Y trata de ver cosas buenas aunque sea todo malo, ¿sí o no? Si no, pregúntale a una madre que le están diciendo un reporte verdadero de cosas terribles de los hijos y ella siempre ve lo bueno. ¿Por qué? Porque tienen la naturaleza de edificar, de perfeccionar, de consolar. Que el Señor nos dé tal espíritu. Había un hombre de Dios que se llama Bernabé. Bernabé se llamaba José, pero los hermanos lo bautizaron Bernabé, que significa hijo de consolación, porque era el que consolaba a todos. Que Dios nos dé el espíritu de ese José, del José llamado Bernabé, que consolaba. Ojalá el Espíritu Santo te muestre hoy la necesidad que tenemos nosotros mismos acá, este grupo, de que cada uno entienda esta regla, de que yo sin ti no puedo vencer, que yo necesito tu oración, tu ayuda, tu amistad sincera, que tú necesitas mi amistad, mi oración y mi ayuda sincera, que necesitamos aceptarnos como somos, cubrirnos y amarnos. Porque si estas cosas se dan, pero con sinceridad y con verdad, la gracia de Dios va a sobreabundar en nuestra vida. Pero mientras sigamos con barreras, con divisiones, con contiendas, con sospechas, con desacuerdos, con vergüenza, con persecuciones, con murmuraciones, con tontería de niño, no podemos crecer sanos. Entonces el mínimo problemita se te hace un gigante. Yo soy miembro de una familia donde somos 8 hermanos. Y todas las cosas que yo padecí en mi vida, las padecí más de la cuenta porque nunca tuvimos unidad con mis hermanos. Donde mis personas que me alentaron o me festejaron algo fueron gente extraña. Es doloroso, es triste, ¿eh? Que no sea lo de tu casa. ¿Sí o no? ¿A alguien le pasó? Que no solo de tu casa lo que te celebra los triunfos, y no solo de tu casa lo que te ayuda en el momento malo, que no solo de tu casa los que se alegran por tu casa. Es medio raro, ¿sí o no? Hay personas que no lo pueden entender, ni yo tampoco, pero así me tocó. Entonces cuando yo llegué a la iglesia, descubrí que la iglesia es una gran familia. Y aunque no todos tienen el mismo espíritu, cuando tú encuentras gente así, te goza. Por eso en mi casa me gusta siempre tener la mesa llena de gente. Me gusta siempre compartir mi casa, mi mesa, mi tiempo, porque yo entiendo que somos una familia. Entonces, no es de todos este sentir, pero ojalá que sea en algún momento de todos y que podamos llegar a esa unidad y que podamos llegar a ese entendimiento de sentir lo mismo. Vale, voy terminando. No los quiero cansar, pero tengo mucho que decir y poco tiempo. Mira,
Ser miembro, para resumir, es sentirme parte. Yo me alegro con tu triunfo y me duelo de tu fracaso. Ser miembro es estar, aunque no esté físicamente ligado contigo en lo que estás. Yo tengo hijo y nieto en Argentina. Ustedes tienen familia en sus países. ¿Quién no se preocupa por su familia en su país? ¿Quién no ora por su familia en su país? Bueno, ¿sabes por qué? Porque estás ligado, porque tienes membresía, tienes algo en común, eres parte de alguien. ¿Por qué no puedo sentir eso con mi hermano que convivo años, quizá? Porque no nos hemos adoptado en el Espíritu, no nos hemos recibido del Señor. Es triste, hermano, ver gente, multitudes en un local llamado iglesia y que la gente no tenga relación, sino para sacarse ventaja o para buscar oportunidad personal, pero no tenga un compromiso. Es triste eso. Y sabes que a eso se llega porque vivimos en un tiempo donde la característica del hombre, del final de los tiempos, es amador de sí mismo, vanaglorioso, avaro, amor frío, sin afecto fraternal. Esa es la característica del hombre de los últimos tiempos, de este tiempo. Entonces, escuchaba yo el otro día a un psicólogo cristiano, un pastor, y decía, este hombre decía, qué difícil es criar a nuestros niños en esta generación porque los chicos ya nacen de una manera que se sienten independientes, aunque dependen de los padres, pero están desconectados de la paternidad. Entonces, ¿qué hace la sociedad? La sociedad te los toma a primera hora del día y te lo entrega casi a última hora del día, educados a su forma. Hoy aquí en España se le está pagando a los jóvenes que viven fuera de la casa a temprana edad, se les va a dar ayuda, entonces va a motivar a que muchos se vayan de su casa. ¿Para qué? Para que no haya unidad familiar, para que no haya una relación padres con hijos, para que las generaciones no vivan conectadas. El trabajo del enemigo de la sociedad es desconectar la familia, es desmembrar la familia. Esa es la agenda diabólica que hay, para que los nietos no se sientan queridos, ni sean enseñados por la sabiduría de los viejos, sino que el sistema los eduque y haga mercadería de ellos. Cuando la Biblia dice que en los últimos tiempos harían mercadería de nosotros, no solamente habla de la iglesia, habla del sistema del mundo. Entonces, la gente, hoy se está reclutando la gente para la agenda que hay. No están interesados en ayudar a los jóvenes, están interesados en que los jóvenes paguen impuestos, no vivan de los padres. Por eso ponen tanta traba para heredarle una casa a un hijo, por eso ponen tanta traba en que si un hijo vive con los padres. Ahora, si el hijo no aporta, el gobierno no les quiere dar nada, que el padre tenga la obligación de mantenerlo hasta los 26 años legalmente. Pero si el hijo tiene algo, que salga de la casa y me pague impuestos a mí, que se desconecte de la casa paterna, que se desentienda. Si los padres le quieren ayudar algo a los hijos, entonces los padres tienen que pagar doble impuesto porque están ayudando a los hijos. ¿Tú te crees que esa política es justa? ¿No? ¿Qué está haciendo? Te está desmembrando la familia. Y mucha gente va a caer en esa tentación de decir, no, vamos a hacer trampa. Y la otra es, no, vamos a cortar camino y no vamos a ayudar a nadie porque yo no quiero perder en Hacienda. Entonces, todo esto destruye la familia. En una sociedad interesada, materialista, consumidora, impulsiva, hace que los valores se pierdan, hace que nos neguemos a tener cosas en común. Entonces cada uno tiene lo suyo, cada uno va a su aire. Fíjate, cuando yo llegué aquí en el año 2001, lo raro que me parecía a mí, que era camarero y me decían, venía el novio con la novia a desayunar, 12 euros, sí, pero hágame 2 tickets, uno va a pagar ella y uno pago yo. Y yo lo tenía que soportar eso. ¿Cómo que vas a pagar 6 euros cada uno? Sí, esto lo partimos en 2. Iban a comer, ¿pagas tú o pago yo? Bueno, yo pagué el otro día, bueno, pagas tú, pero luego, vale. O sea, a mí me daría vergüenza, para eso me quedo en mi casa. Pero es normal eso, ¿por qué? Porque vivimos en cuando nos casamos y compramos, bueno, cuando ya casados compramos el piso aquí, que el gestor nos dijo, bueno, ustedes hacen separación de bienes, ¿cómo?
Sí, ustedes no, acá somos uno. Pero eso es común. Se desmiembra, se crea una división. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nosotros no sabemos uno, un día me acuerdo de un hermano muy querido, amigo mío, que ahora está en Argentina, él le gustaba mucho cocinar y yo le regalé una amasadora que tenía en mi casa, porque yo sé que a él le gustaba amasar. Y vieron, me cogió aparte y me dice, José, me dice, pero Mariela va a estar de acuerdo, yo no te quiero traer problemas. Y eso fue como una puñalada para mí, como una ofensa. Le digo, escúchame una cosa, hermano. Número uno, ¿tú te crees que yo haría algo para poner en problema a mi esposa? Número uno. Pero número dos, ¿tú te crees que mi esposa tiene otro espíritu que el mío? Digo, cuando yo hice algo, es porque yo ya sé en el acuerdo que vivo en mi casa. Y no lo podía entender. No, pero yo quiero que le pidas permiso. Mira, si yo tengo que pedir permiso para darte algo de corazón, no te lo doy. Porque yo ya estoy resuelto en acuerdo en mi casa. Yo cuando salgo a la calle, yo sé con quién vivo. No tengo que venir a pedir permiso. Y no es porque yo impongo, es que yo tengo de acuerdo. El que tiene acuerdo no tiene que estar todos los días confirmando acuerdo. ¿Se entiende? Si tú vives en pacto, si tú eres parte, si tú tienes cosas en común, si tú eres carne y hueso de alguien, tú no tienes que andar preguntando todo a cada rato. Yo sé con quién estoy, yo sé hasta dónde da, yo sé a qué estamos dispuestos y a qué no. Y esto no quiere decir que voy a andar regalando todo, pero hay ejemplos tan sencillitos que nos muestran de qué estamos hechos y quiénes somos. Si tú tienes que explicar todo, es porque tú no estás en unidad. El que está en unidad sabe que uno responde por el otro, que vivimos espalda con espalda hacia afuera, pero unidos por dentro. Y esa es la idea de Dios, que haya unidad, que seamos de un mismo sentir. Yo entiendo la pregunta de este hermano, pero cuando tú vives en pacto y vives en unidad, en acuerdo, es todo más fácil. Es todo más fácil. Yo de la nada llevaba gente a vivir a mi casa. A mucha gente le abrimos puertas en casa y muchas veces sin consultar. Y yo llevaba a vivir a mi casa. Hemos hospedado más de 24 familias en mi casa, acá. Cualquier persona que necesitaba lo que necesitaba, yo no preguntaba. Yo cogía, abría, hacía, iba, venía, traía, llevaba y no preguntaba. ¿Por qué? Porque vivimos en un propósito, en un acuerdo. Cuando la iglesia encuentre esa unidad y esa unanimidad, no vamos a estar pidiendo votos para hacer las cosas. Vamos a hacer las cosas porque sabemos que tenemos un proyecto en común, que amamos a Dios y estamos dispuestos para lo mismo. Yo no sé cuál es la idea en lo personal que tú tienes en este tiempo, pero yo te digo que si tú te atreves a unirte al Señor, un solo espíritu con Él, como lo somos en la Biblia, pero en la experiencia, y a unirte con tu hermano, a tener cosas en común, a preocuparte en conocer a tu hermano. ¿Por qué no invitamos a un hermano a casa a comer? ¿Por qué no compartimos un tiempo con nuestro hermano, con nuestra hermana, para conocernos? ¿Por qué no invertimos tiempo de nuestra vida para bendecir? Porque todavía no entendimos lo que es el cuerpo. Pero tenemos que llegar a eso. ¿Cuántos dicen amén? Tú no puedes estar solo, tú no puedes estar sola, tú tienes una familia. Pero no es bueno que celebremos cosas juntos, que tengamos en cuenta de compartir un momento, como una excusa, usar el cumpleaños, usar tal cosa, pero una excusa para compartir un momento, para reírnos, para escucharnos, para amarnos. Ahí afuera está muy duro todo, Y si tú no encuentras refugio en Cristo y en la iglesia, no encuentras consolación, motivación. Entonces la iglesia no es un club, pero la iglesia es un organismo. Y necesitamos unirnos, y necesitamos abrazarnos, necesitamos recibirnos en el Señor, necesitamos escucharnos. Tú no vas a conocer a Cristo sin tener relación con nadie. El conocimiento de Cristo también viene por la manifestación del corazón del que lo habita. Termino con esto. Mira, yo confío en el Señor, que por sus oraciones y por la suministración del Espíritu Santo, los que están enfermos van a ser sanados. Los que están en prueba van a ser fortalecidos y van a salir de victoria.
y que las almas que todavía no llegan a los pies de Jesús por nuestras oraciones y la obra del Espíritu Santo van a llegar este año. Pero unámonos, hermano, abracémonos. Ama al que tienes al lado como a Cristo. Aférrate a tu hermano, ten relación con él, comparte, rompe moldes, rompe cultura, rompe costumbres y da un paso más por unidad. Y el Señor va a bendecir todo lo que hagamos. Amén.